Los santos vuelven a vivir, al cielo todos subirán, y en tierra dado años mil, ha de quedarse atrás. Ven Señor, mi Redentor, ven Señor, mi Redentor. Responde mi alma presto, ven Señor, mi Redentor. Desciende entonces la ciudad, los malos levantados son a oír el fallo de su juez, eterna perdición. Ven Señor, mi Redentor, ven Señor, mi Redentor. Responde mi alma presto, ven Señor, mi Redentor. El nuevo Edén florecerá en hermosura celestial, jamás la muerte turbará la playa inmortal. Ven Señor, mi Redentor, ven Señor, mi Redentor. Responde mi alma presto, ven Señor, mi Redentor. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, rico pago en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré.
ceñiré feliz, allí podré gozar en el Edén sin par. Muy bienvenidos, queridos hermanos que nos están acompañando nuevamente en este espacio. Les damos una cordial y calurosa bienvenida a cada uno de ustedes que se dan cita nuevamente en este espacio. Hoy estudiaremos y continuaremos con la lección de la Escuela Sabática de los Pioneros. Hoy nos toca estudiar la lección número 9, titulada El cuerno pequeño y el juicio, donde a la luz del libro de Daniel, capítulo 7, continuaremos con la secuencia de esa visión, esa hermosa visión que Dios le dio al profeta Daniel, donde nos marca las pautas para ver el reino establecido de nuestro gran Dios y Creador, nuestro Señor Jesucristo. Por eso les hacemos la cordial invitación para que nos acompañen durante el transcurso de esta transmisión y miraremos, descubriremos quién es este cuerno pequeño del cual la Biblia habla, qué es lo que hace, contra quiénes arremete y cuál será su castigo final. Por eso los invitamos a que nos acompañen durante esta hora de transmisión. Y como de costumbre, les damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos que el día de hoy nos estarán acompañando, a los que ya están conectados en este espacio. Y pues bueno, vamos a comenzar con una palabra de oración para que Dios nos dirija por medio del estudio de su palabra. Vamos pues a orar. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, una vez más, Señor mi Dios, estamos aquí pidiendo tu dirección para empezar el estudio de tu palabra. Ayúdanos a entender y comprender qué es lo que enseñan tus profecías y cómo usted tiene el control de cada evento profético. Ayúdanos a descubrir quién es este cuerno pequeño, cuál es su obra y hasta cuándo durará y cómo es que terminará. Porque lo que has dejado escrito lo has dejado para nuestra enseñanza y para nuestra preparación. Por eso, pues, mi Dios, una vez más te suplicamos que nos acompañes, pues te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Bien, vamos entonces a comenzar con el estudio de Daniel. Y como ustedes pueden mirar ahí en su pantalla, es la lección número 9, titulada El cuerno pequeño y el juicio de Daniel. La lección número 9 comienza con esta pequeña introducción hablándonos de la lección anterior y viene un inciso A que lleva y menciona una pregunta y dice: ¿cuántas bestias vio Daniel en su visión? Y ya nosotros sabemos que Daniel en su visión miró estas 4 bestias. Y la segunda pregunta que nos muestra, nos dice qué reinos simbolizaban estas bestias. Y ya nosotros estamos mirando ahí que el león simboliza a Babilonia, el oso simboliza a Medo-Persia, el leopardo simboliza al reino de Grecia y la bestia terrible y espantosa simboliza a Roma. De igual manera, en esta pequeña introducción de la escuela sabática nos dice la tercera pregunta en el inciso C: ¿en cuántos reinos se dividió Roma? Y aquí miramos nosotros que Roma se dividió en 10 reinos, los cuales llevan por nombre francos, alemanes,
visigodos, vándalos, érulos, ostrogodos, suevos, burgundios, lombardos y sajones. La pregunta número 4 que lleva en el inciso D nos dice de la siguiente manera: ¿por qué fueron representados? Y ya nosotros sabemos que estos 10 pequeños reinos fueron representados por 10 cuernos. Por eso es que los invitamos a que en este mismo espacio nos acompañen a mirar el estudio anterior, la lección número 8. Hoy estamos estudiando la lección número 9. Y la primera pregunta de esta lección comienza con esta pregunta, que dice: ¿qué surgió, hablando del libro de Daniel capítulo 7, de esa visión, qué surgió entre los 10 cuernos? Y el versículo 8 con el versículo 20 de Daniel 7 nos va a decir qué surgió de entre estos 10 cuernos o 10 reinos, o cómo podríamos decir qué surgió de entre los francos, los alamanes, los visigodos, los vándalos, los érulos, los ostrogodos, los suevos, los burgundios, los lombardos o los sajones. ¿Qué surgió de entre estos 10 cuernos? Y Daniel capítulo 7 y el versículo 8 nos va a decir qué es lo que surgió. Mientras yo contemplaba los cuernos, dice Daniel, vi que otro cuerno pequeño subió entre ellos, y delante de él, es decir, delante de este cuerno, fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia, o como algunas versiones dicen, con grandezas. Versículo 20 nos dice: también quise saber más acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había subido, ante el cual habían caído 3, de ese mismo cuerno que tenía ojos y boca, que hablaba con mucha arrogancia y parecía mayor que sus compañeros. Entonces la pregunta nos dice: ¿qué surgió entre los 10 cuernos? Y miraremos nosotros que en la imagen que tenemos ahí, la ilustración, surgió un cuernito pequeño. Y este cuernito pequeño, en el momento en que va saliendo, pareciera insignificante. Pero conforme va saliendo, conforme va creciendo, va a llegar al grado que va a derribar a 3 de esos cuernos. Por eso, la Biblia es bien clara al mostrarnos que de estos 10 cuernos iba a surgir un cuernito o un cuerno pequeño. Por eso nos manda ahora la lección de la escuela sabática de los pioneros y nos va a decir la nota número 1. Miren lo que dice la nota, hermanos. Dice: el cuerno pequeño de este capítulo simboliza el papado. Surgió entre 10 reinos y arrancó o destruyó 3 de los 10 para asegurar su posición de supremacía. Los 10 reinos del Imperio Romano surgieron entre los años 351 al 476 después de Cristo, lo que nos lleva a la conclusión de que este cuerno pequeño tuvo que haber surgido después del año 476 después de Cristo.
Y esto es una conclusión y una base sumamente bíblica y fuerte para establecer que este cuerno pequeño, como algunos han sugerido de los la interpretación preterista, lo colocan como Antíoco Epífanes. Pero aquí estamos mirando que en base a la historia profética nos muestra que el cuernito pequeño tenía que surgir después del año 476, no antes, sino después de que ya los 10 reinos en los cuales se dividió Roma, surgiría este cuerno pequeño. ¿Qué más nos dice la nota? Vamos a seguir leyendo y vamos a seguir mirando. Dice, los 3 reinos que fueron destruidos para dar paso al papado fueron los siguientes. Aquí vamos a mirar cuáles fueron estos 3 cuernos que arrancó el cuerno pequeño. Dice, los érulos en el 493 después de Cristo, los vándalos en el 533 después de Cristo y los ostrogodos en el 538 después de Cristo. Es decir que en el 538 después de Cristo, este cuerno pequeño cumplió exactamente con la profecía, que decía que derribaría a 3 de los 10 cuernos, los cuales nos está diciendo que este cuerno quedaría establecido específicamente en el año 538, ya una vez habiendo derribado a los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Miren qué más nos sigue diciendo la nota de estudio. Justiniano, el emperador romano, en el 533, 5 años antes de que quedara bien establecido este cuerno pequeño, nombró al obispo de Roma la cabeza o jefe de todas las iglesias y el corrector de herejes. Nos sigue diciendo aquí, los ostrogodos se opusieron a las pretensiones de los obispos de Roma. Por eso es que los ostrogodos fueron los últimos, fue el último cuerno de los 10 que fue arrancado por este cuerno pequeño, porque los ostrogodos se oponían a las pretensiones del obispo de Roma, por lo que la voluntad del emperador no pudo llevarse a cabo hasta que los ostrogodos fueron subyugados. Por eso es que podemos mirar entonces que este cuerno pequeño, quien ya miramos aquí que representa a el papado. Entonces vamos a hacer ahora un ejercicio y vamos a mirar y vamos a ver aquí vamos a navegar por el espacio del internet y vamos a colocar aquí para ver quién es el papado, ya que nos está diciendo de entrada que el papado, podemos mirar entonces nosotros aquí que el papado no es nada más y nada menos que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ese es el papado. Por eso el papado, quien surgió surgió después del año 476 después de Cristo y quedó completamente establecido en el 538 al haber derribado completamente a estos 3 cuernos. Y aquí, como estamos mirando, la misma historia nos está mostrando, y aquí tenemos todas las evidencias en su pantalla, quién es el papado.
Y el papado, ustedes lo están mirando ahí de frente en sus pantallas. Así que ya sabemos entonces quién es este cuerno pequeño. Vamos a seguir avanzando y vamos a mirar qué es lo que va a hacer este cuerno pequeño. Dice aquí, ahora, ya nos dijo que el cuerno pequeño es el papado. Por eso en la pregunta número 2 miraremos, dice la lección, describe su apariencia. Nos está diciendo la lección, describe la apariencia del cuerno pequeño, o también podríamos decir, describe la apariencia del papado. ¿Cómo va a ser este cuerno pequeño? ¿Cómo es que iba a desarrollarse? Y miren lo que dice, mirándolo el profeta Daniel en visión: mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno pequeño subió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Ya sabemos cuáles son esos 3 cuernos que fueron arrancados por el papado. Este cuerno tenía ojos como ojos de hombre. Pero como ya sabemos quién es el papá, como ya sabemos quién es el cuerno pequeño, entonces diríamos, este papado tenía ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia, es decir, grandezas. Versículo 20 nos va a seguir diciendo cómo es la apariencia de el papado. También quise saber más acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había subido, ante el cual habían caído 3. Y miren la apariencia de este cuerno pequeño o de el papado, ¿cómo es su apariencia? De ese mismo cuerno que tenía, esto es la apariencia, tenía ojos y boca, que hablaba con mucha arrogancia y parecía mayor que sus compañeros. Así que ya sabemos cómo va a ser la apariencia de este cuerno pequeño o de el papado. Tiene ojos como de hombre y habla grandezas, habla con gran arrogancia. Y eso tiene que hablarlo después del año 538, cuando ya quedó completamente establecido. Ya una vez que ha derribado a los érulos, a los vándalos y a los ostrogodos. Una vez que Justiniano ha nombrado al obispo de Roma cabeza de la iglesia, mientras que nosotros sabemos que la Biblia nos va a mencionar que en el libro de Efesios, que la cabeza de la iglesia es Cristo. Sin embargo, aquí ya estamos de entrada mirando que están colocando otra cabeza sobre la iglesia. Miren qué más nos va a seguir diciendo la lección. Dice aquí, en la nota número 2 de la escuela sabática, aquí nos dice, la astucia, esto es lo que representan los ojos y esto es lo que representan la boca. Dice, los ojos representan la astucia, la inteligencia y la política aguda del papado. Está representado por el cuerno pequeño que tiene ojos como los ojos de hombre. Eso es lo que simbolizan los ojos. Y cómo es que, dice la lección, y cómo este poder iba a ser blasfemo, perseguidor. Aquí nos está diciendo que esas grandes cosas que habla este cuerno pequeño que tiene ojos como de hombre y habla unas bocas con grandezas, con gran arrogancia, son blasfemias. Y nos está diciendo entonces ya de entrada a la escuela sabática que este cuerno pequeño a quien representa el papado, que surgió de entre los 10 cuernos
que derribó a 3, que surgiría y quedaría bien establecido en el 538, es el que hablaría blasfemias y grandezas, y no solamente eso, sino que también este cuerno pequeño que tiene ojos como de hombre sería sumamente astuto, tendría la inteligencia y una política sumamente aguda, es decir, la unión de la iglesia con el Estado. Nosotros miramos en la lección anterior que los demás imperios, lo que era Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, ponían en primer lugar y colocaban a la iglesia o a la religión bajo el poder político. Lo que vino a hacer este cuerno pequeño es lo contrario. Vino a poner la política bajo el régimen del cristianismo, es decir, que ahora la religión dominaría la política. Eso lo miramos en la lección anterior. Por eso, vamos a mirar y vamos a ver la tercera pregunta. Dice aquí, ¿qué hizo el cuerno pequeño? Mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno pequeño subió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. Versículo 20. También quise saber más acerca de los 10 cuernos que tenían en su cabeza y del otro que había subido, ante el cual habían caído 3. De ese mismo cuerno que tenía ojos y boca, que hablaba con mucha arrogancia y parecía mayor que sus compañeros. Versículo 21. Aquí nos va a decir ¿qué más sigue haciendo el papado, quien representa al cuerno pequeño? Dice aquí que este cuerno combatía a los santos y los vencía. Vamos a mirar nosotros entonces que este cuerno pequeño, número 1, dice que tiene ojos de hombre. Número 2, nos va a decir que tiene una boca que habla grandezas. Y número 3, nos va a decir que persigue a los santos. Por eso esto es lo que hace el cuerno pequeño o el papado a partir del 538, cuando Justiniano nombra al obispo de Roma cabeza de la iglesia, después de haber derribado a 3 cuernos, los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Miren y veamos algunas de las grandezas que habla este cuerno pequeño. Vamos a poner y vamos a colocar aquí en la pantalla algunas de esas grandezas que él habla con gran arrogancia. Dice aquí, en esta declaración del récord católico, publicado en London, Canadá, el 1 de septiembre de 1923, nos dice declaración de la Iglesia Apostólica, Católica y Romana, a quien representa el papado. Dice aquí, el domingo es nuestra marca de autoridad. Y luego sigue diciendo, la Iglesia está encima de la Biblia y el cambio de la observancia del sábado es prueba de ese hecho. Aquí nos muestra y nos dice las grandes arrogancias y el poder que se adjudica este cuerno pequeño, a tal grado que él
en esa superioridad que piensa él que tiene, ha decidido cambiar el sábado a el domingo. Miren qué más nos sigue diciendo la historia en base a este cuerno pequeño que ya sabemos que representa a el papado. Dice, el Papa Leo XIII habló del domingo como un derecho del trabajador que el Estado debe garantizar. Por lo tanto, también en circunstancias particulares de nuestro propio tiempo, los cristianos lucharán naturalmente para asegurar que la legislación civil respete su deber de guardar el domingo como un día santo. Fíjense que aquí nos está diciendo que es lo que miramos la lección pasada, que ahora el papado, este cuerno pequeño, tiene la libertad y maneja a su antojo el poder civil. Y aquí estamos mirando que ellos van a la cabeza para que el cristianismo le pida a los poderes legislativos para que los cristianos guarden el domingo. Miren qué más nos va a decir la historia. Dice el catecismo católico, dice, cierto día un hombre abrió el libro de Peter y nos dice aquí, el hombre estaba confundido y se imaginó que debía haber algún error y por lo tanto le escribió una carta al famoso cardenal James Gibbons de Baltimore y le preguntó si la Iglesia Católica en verdad había cambiado el día de reposo del sábado al domingo. Y vamos nuevamente a hacer un ejercicio y los invito a ustedes a que ustedes mismos lo hagan al finalizar esta transmisión. Miren este ejercicio. Vamos a ir nuevamente aquí a buscar lo que dice sábado catecismo. Así lo colocamos. Y estos son los artículos que le van a salir ahí en la búsqueda. Vamos a cliquear el artículo número 3 que lleva por título el tercer mandamiento. Y nos va a llevar a esta página. Nos va a llevar exactamente aquí, donde nos dice el catecismo de la Iglesia Católica, hablando del artículo número 3 del tercer mandamiento. Y ahí ustedes pueden mirar donde dice el día de sábado. Aquí lo hemos subrayado en esta página aquí en amarillo para que ustedes mismos notifiquen por ustedes al hacer la investigación que es de los archivos del Vaticano, de los archivos del catecismo, y nos dice esta declaración: el tercer mandamiento del decálogo proclama la santidad del sábado. El día séptimo será día de descanso completo consagrado al Señor. Y ya nosotros estamos mirando aquí que esto es lo que aparece en el catecismo de la Iglesia Católica. Pero, ¿saben algo? Resulta que la Biblia no dice que el tercer mandamiento es el sábado. Al contrario, nos dice que el cuarto mandamiento es el sábado. Ya empezamos a notar algo raro, algo de astucia, algo de inteligencia que tiene este cuerno pequeño que está representado por los ojos como ojos de hombre. Y ya empezamos a mirar nosotros que es sumamente astuto como esa serpiente que engañó a Eva y a Adán. Miren qué más nos va a decir el catecismo en
El catecismo de la Iglesia Católica. Dice aquí, y vamos a leerlo porque así es como aparece en la Biblia, pero llegaremos a la conclusión qué es lo que hace este cuerno pequeño. Dice, recuerda el día de sábado para santificarlo. Solo que en el catecismo aparece como el tercer mandamiento. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para el Señor tu Dios. No harás ningún trabajo. Exactamente así es como aparece la Biblia. Solo que este cuerno pequeño ha cambiado el cuarto mandamiento a el tercer mandamiento. Y miren qué más nos sigue diciendo. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. De suerte que el Hijo del Hombre también, dice aquí, es Señor del sábado. Así que nuestro Señor Jesucristo es Señor de el sábado. También nos dice el tercer mandamiento del decálogo. Surge la pregunta, ¿de cuál decálogo? El decálogo de Dios que aparece en el libro de Éxodo capítulo 20 y en el libro de Deuteronomio capítulo 5, o en el decálogo que este cuerno pequeño se adjudicó para cambiar. Miren qué más nos va a seguir diciendo. La Escritura nos dice, ve también en el día del Señor un memorial de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Acuérdate de que fuiste esclavo en el país de Egipto y de que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y tensó brazo. Por eso el Señor tu Dios te ha mandado guardar el día del sábado. Ahí la Biblia nos está diciendo que Dios nos ha mandado a guardar el sábado. Ahora sigue diciendo el catecismo, la acción de Dios, la hemos subrayado en amarillo, en azul. La acción de Dios es el modelo de la acción humana. Si Dios tomó respiro el día séptimo, también el hombre debe descansar y hacer que los demás, sobre todo los pobres, recobren aliento. Y cita Éxodo 23:12. El sábado interrumpe los trabajos cotidianos y concede un respiro. Es un día de protesta contra las servidumbres del trabajo y el culto al dinero. Fíjense cómo es que aquí nos está mostrando cómo es que ellos han cambiado el cuarto mandamiento a el tercer mandamiento en el catecismo, pero vamos a mirar qué más nos sigue diciendo. Dice, el Evangelio relata numerosos incidentes en que Jesús fue acusado de quebrantar la ley del sábado. Fíjense que aquí quiero que pongan mucha atención porque esto es lo que algunos cristianos de otra denominación usan este artículo. Usan esta misma declaración para decir que Jesús no guardó el sábado, que Jesús quebrantó el sábado. Pero el mismo catecismo les va a responder a ellos. La misma Iglesia Católica les va a responder a ellos. Miren lo que va a decir aquí. El Evangelio relata numerosos incidentes en que Jesús fue acusado de quebrantar la ley del sábado. Pero miren la declaración del catecismo. Recuerden que este cuerno pequeño tiene ojos como ojos de hombre. Pero Jesús, dice aquí, nunca falta a la santidad de ese día. Es decir,
todos aquellos que manifiestan que Jesús quebrantó el sábado y que Jesús no guardó el sábado, el mismo catecismo les está respondiendo a ello, como la Biblia también le responde, ya que la Biblia enseña que Jesús no tuvo pecado, no transgredió la ley de Dios. Por consiguiente, él no pudo transgredir el sábado. Y es lo mismo que está diciendo el catecismo. Miren qué más sigue diciendo. Mezclan verdad con mentira. Sigue diciendo, con compasión, Cristo proclama que es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal. Salvar una vida en vez de destruirla. Nos está dando la respuesta el catecismo, está dando parte de verdad al decir que Jesús nunca transgredió el sábado, nunca transgredió su ley. Al contrario, Jesús guardaba la ley de su Padre, Jesús guardaba el sábado y por eso es que él en esa obediencia tenía la libertad porque la ley le daba esa libertad de hacer el bien a los necesitados. No es ningún pecado hacer el bien a su prójimo. La misma Biblia nos dice que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por eso cuando Jesús hacía el bien en sábado, no estaba transgrediendo la ley. Y eso nos lo está diciendo el catecismo. Jesús cuando hacía el bien no quebrantaba el sábado. Miren qué más va a seguir diciendo este artículo. Dice, el sábado es el día del Señor, de las misericordias y del honor de Dios. El Hijo del Hombre es Señor de el sábado. Y luego nos dice aquí, este es el día que ha hecho el Señor, exaltemos y gocémonos en él. Pero ahora vamos a mirar la astucia. Vamos a mirar la inteligencia de este cuerno pequeño en la cual han caído todos los demás cristianos. Fíjense de dónde es que toman las demás iglesias la práctica que ellos hacen. Y se los vamos a mostrar perfectamente con el mismo catecismo de la Iglesia Católica. Miren lo que nos va a decir ahora. Hablando de este día, sigue diciendo, el día de la resurrección, la nueva creación. Aquí es donde entra la astucia, la inteligencia de este cuerno pequeño del papado. Dice aquí, Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. Y todos nosotros sabemos que así es cierto. En cuanto es el primer día, el día de la resurrección de Cristo, recuerda la primera creación. Aquí es donde ya empieza a tergiversar la palabra, donde ya empieza a meterle la astucia, la inteligencia a este cuerno pequeño. Dice, en cuanto es el octavo día, es decir, después del séptimo día viene el octavo, que para ellos es el primer día, pero le han cambiado ahora al octavo, que sigue al sábado. Significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Y luego miren lo que va a decir aquí. Para los cristianos vino a ser el primero de todos los días. ¿Para quién? Para los cristianos. ¿De acuerdo a quién? De acuerdo al cuerno pequeño. No de acuerdo a la Biblia, sino de acuerdo al cuerno pequeño. Miren qué más sigue diciendo. La primera de todas las fiestas, el día del Señor. Y luego miren cuál es la primera de todas las fiestas de acuerdo al catecismo.
de la Iglesia Católica es el domingo. Y luego miren lo que nos va a decir aquí. Para ellos, el sábado ahora se transfirió al domingo y como dice Levíticos capítulo 23, donde menciona el sábado, y después menciona la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de el Pentecostés, la fiesta de las trompetas, las fiestas del día de expiación y la fiesta de los tabernáculos. En Levítico 23, ellos ahora toman al sábado como la primera fiesta, la traspasan al domingo y la han declarado el domingo como la primera de las fiestas. Miren qué más sigue diciendo. En el día domingo, después de haber hecho esta transferencia al cuerno pequeño, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. No me lo estoy inventando yo. Ahí están las fuentes. Miren lo que dice el Catecismo acerca de los cristianos. Nos reunimos todos. ¿Y qué está escrito ahí, mis hermanos que están aquí mirando esta presentación? Aquellos que mirarán esta presentación. Dice el cuerno pequeño. ¿Y quién es el cuerno pequeño? Es el papado. Dice: nos reunimos todos el día del sol, porque es el primer día después del sábado judío, pero también el primer día. Notaremos que la Biblia nos va a decir que el sábado es el día del Señor, no es el día de los judíos. Dice el libro de Isaías, eso lo voy a leer directamente de la Biblia. En el libro de Isaías nos va a decir de quién es este día. Si es de los judíos o es de Dios. Dice el libro de Isaías en el capítulo 58 y el versículo 13. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Dice la Biblia que el sábado es el día del Señor, no es el día de los judíos. El sábado existió antes de que salieran los judíos. El sábado existió antes de que existiera el pecado. El sábado existió antes de que vinieran las 12 tribus de Israel. El sábado existió antes de que viniera el padre de esas tribus, Abraham. El sábado existió desde antes que este cuerno pequeño cambiara específicamente la ley de Dios. En Isaías 56, de igual manera, dice: mi día santo. Por eso es que fíjense que este cuerno pequeño trabaja con astucia. Es muy inteligente, como leímos en la nota de estudio. Nos dice aquí: nos reunimos todos. ¿Y quiénes son todos? Los cristianos, porque es el primer día después del sábado judío, pero también el primer día en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó al mundo. Ese mismo día, Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Pero miren, ¿quién fue el que hizo esta declaración? Esta formidable declaración la hizo San Justino y se encuentra ahí en este libro de Apología de San Justino, en el tomo 1, en la página 67. Miren qué más nos va a decir acerca de este cuerno pequeño. El domingo, el cambio que él hizo,
se distingue expresamente del sábado, al que le sucede cronológicamente cada semana y cuya prescripción litúrgica reemplaza para los cristianos, realiza plenamente en la Pascua de Cristo la verdad espiritual del sábado judío y anuncia el descanso eterno del hombre en Dios, porque el culto de la ley preparaba el misterio de Cristo y lo que se practicaba en ella prefiguraba algún rasgo relativo a Cristo. Y ahora miren lo que dice aquí. Los que vivían según el orden de cosas antiguas han pasado a la nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino el día del Señor en el que nuestra vida es bendecida por Él y por su muerte. Se dan cuenta que es este cuerno pequeño, es el papado quien hizo la transferencia de el sábado a el domingo, y es una tradición que han arrastrado con ellos los que salieron del protestantismo. Es una tradición que están en las iglesias que surgieron del catolicismo. Las iglesias están guardando un día equivocado. Están siguiendo la tradición del papado del cuerno pequeño, que surgió después del 476, cuando derribó a estos tres cuernos, que son los érulos, los vándalos, los ostrogodos, y que quedó establecido cuando nombraron a el Papa de Roma cabeza de la iglesia, y quedó establecido en el 538. Y lo que iba a hacer este cuerno pequeño es que iba a hablar grandezas, iba a hablar con arrogancia, iba a pensar en cambiar los tiempos y la ley, y también iba a perseguir a los santos. Cuando nosotros seguimos mirando, miraremos ahora que ya se está contaminando también las enciclopedias. Por ejemplo, esta enciclopedia que ustedes miran ahí en su pantalla, que es la enciclopedia de la Real Academia Española de la Lengua, dice así: domingo, equivalente a séptimo día de la semana, que es festivo para el cristianismo y en general en el mundo occidental. Y luego miren lo que dice: sábado, en segundo lugar, es ahora el sexto día de la semana, que es festivo para el judaísmo y otras confesiones religiosas. Se dan cuenta que aquí nos está diciendo cómo este cuerno pequeño está abarcando todo con astucia e inteligencia para seguir modificando el sábado a el domingo. También lo está haciendo con las versiones de la Biblia, porque en muchas versiones de la Biblia ustedes ya no van a encontrar la palabra sábado, van a encontrar día de reposo, como por ejemplo la Biblia que ustedes miran ahí, que dice: acuérdate del día de reposo. Y por lo regular las Biblias traen un inciso A para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Nos está hablando de Éxodo 28, 9 y 10. Dice: mas el séptimo día es reposo, ya no aparece sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y aquí miramos nosotros en la parte de abajo, siempre las Biblias traen
aquí equivale al sábado. ¿Se dan cuenta cómo es que ahora el papado ha tomado también la autoridad para quitarle a la Biblia la palabra sábado y ahora simplemente dejarle reposo? Hasta ese grado es que este cuerno pequeño ha hablado grandezas. Vamos a seguir mirando y vamos a ver qué otras blasfemias habla este cuerno pequeño. Por ejemplo, aquí dice, como leímos, el domingo es nuestra marca de autoridad. La iglesia está sobre la Biblia y la transferencia de la observancia del sábado es prueba de ello. Ellos abiertamente declaran que ellos cambiaron el sábado al domingo. Y como leímos en el catecismo, ellos adoran al sol en ese día. Directamente lo acabamos de leer. Y luego dice, y la iglesia, es decir, el papado, que surgió en el 538, después de haber derribado a estos tres cuernos, los érulos, los vándalos, los ostrogodos, y que los nombraron como cabeza de la iglesia. Ellos dicen, la iglesia está sobre la Biblia. ¿Saben ustedes que nosotros como iglesia adventista también hemos llegado a ese grado de que la voz de los pastores está por encima de la Biblia? Que las órdenes de los pastores están por encima de la Biblia. Que la palabra que da un pastor está por encima de la Biblia. Esa es la misma circunstancia y situación a la cual han llegado también las demás iglesias. Porque cuando algunos cristianos descubren que el sábado está vigente hasta el día de hoy, corren a sus pastores y les preguntan, pastor, ¿por qué es que nosotros guardamos el domingo cuando la Biblia dice que es sábado? ¿Y saben qué les responden los pastores? Los pastores responden, guardamos el domingo porque el domingo es el día que resucitó Cristo. ¿Pero acaso eso es lo que dice la Biblia? Por ejemplo, aquí nosotros deberíamos de hacer estas preguntas en las cuales hemos escrito en este documento. ¿Qué dice? Deberíamos de hacerles estas preguntas a los pastores en base a la Biblia, a los sacerdotes en base a la Biblia. Por ejemplo, pregunta número 1, un texto que diga que la santidad del sábado fue transferido del séptimo día al primer día de la semana. Hagamos esa pregunta, que digamos, habló Dios todas estas cosas y dijo, a partir de hoy guardaremos el domingo, porque yo como Dios he transferido este día. Y vamos a mirar que no la encontraremos en las Sagradas Escrituras. Un texto donde diga, esta es la segunda pregunta que deberíamos de hacer. Un texto donde diga que el primer día de la semana sea guardado del tarde a tarde como el santo sábado se guarda. Y ¿saben qué? No la vamos a encontrar en la Biblia porque no hay tal declaración. También deberíamos de decir que nos diga un texto donde se diga no comprar ni vender en el primer día como se hace en el santo sábado. ¿Y saben qué? No se va a encontrar tampoco en la Biblia. Deberíamos de preguntarles también que nos den un texto que diga que el primer día fuera alguna vez santificado como un día de descanso sabático. ¿Y saben qué?
tampoco se va a encontrar. Deberíamos de preguntar también un texto en donde cualquier amenaza de castigo por trabajar en el primer día de la semana como se hacía con el sábado. Y saben que tampoco se va a encontrar. Deberíamos de preguntar que nos den un texto que llame al séptimo día el día de reposo judío o el primer día de reposo cristiano. Es decir, un versículo que diga el primer día es el día de reposo cristiano. ¿Y saben qué? Tampoco se va a encontrar. Por eso es que miramos nosotros aquí que este cuerno pequeño sigue diciendo, la autoridad de la iglesia podría, sin embargo, no estar fundamentada en la autoridad de las escrituras, porque la iglesia ha cambiado el sábado al domingo, no por mandamiento de Cristo, sino por su propia autoridad. Y esto está escrito en el Canon y Tradición, en la página 263. Y en esta otra declaración dice, en el Catecismo, cuando los protestantes hacen trabajos profanos en el sábado o en el séptimo día de la semana, ¿están ellos siguiendo las escrituras como única regla de fe? Y miren lo que responden ellos mismos. Todo lo contrario. Ellos tienen solo la autoridad de la tradición para esa práctica. Al violar el sábado, están profanando uno de los mandamientos de Dios. Ellos mismos les dan las declaraciones contundentes que ellos, en su astucia, en su inteligencia, en esa boca que habla grandezas, que habla blasfemias, han cambiado el sábado al domingo. Y todos los pastores que enseñan esto en sus iglesias, todos los predicadores laicos que enseñan esto en sus iglesias, ¿saben qué? Están siguiendo tradición católica, tradición romana, tradición del cuerno pequeño, y que tarde o temprano serán llevados y castigados, como dice Daniel capítulo 7, que va a sufrir este cuerno pequeño. Porque de eso nos está hablando la lección de esta semana. Miren qué más nos sigue diciendo. Por supuesto, la Iglesia Católica reafirma que el cambio fue su acto. Y ese acto es la marca de su poder eclesiástico y autoridad en materias religiosas. Carta del 28 de octubre de 1895. Así que, ¿quién es el que corrompió el sábado del Señor y lo transfirió al domingo? Fue este cuerno pequeño. Miren por qué es que lo hizo este cuerno pequeño. Aquí, en esta presentación, vamos a mirar que cuando el cuerno pequeño surgió, los pioneros adventistas lo dibujaban de esta manera. Y esta ilustración que ustedes tienen ahí en su pantalla es la ilustración de esta bestia que tiene 10 cuernos, y entre estos 10 cuernos sale un cuerno pequeño. Así es como ellos la ilustraban en 1842, 1850, cuando ilustraron el diagrama profético,
Pero miren cómo ilustraban al cuerno pequeño. A este cuerno pequeño lo ilustraban con una corona que a la misma vez tenía 3 divisiones, señalando 3 coronas en una. Y hay una gran verdad el por qué la ilustraban al cuerno pequeño teniendo una corona bajo 3 divisiones, marcando 3 coronas en una. Y es que, de acuerdo a la interpretación de la Biblia, miraremos que el papado se adjudica estas 3 coronas. Por ejemplo, miren lo que nos dice Decretos Episcopales en la página 144. Dice aquí, el Papa tiene el poder de cambiar los tiempos y abolir las leyes, dispensar lo que él quiere hacer a un lado, lo que él decida, aún las leyes de Jesucristo. ¿Qué más dicen ellos? Nosotros ocupamos en esta tierra, dice el Papa León XIII, el lugar de Dios Todopoderoso. También nos dice la Enciclopedia Católica Pronta Biblioteca en el volumen 2, en la página 26, así como en el catecismo que leímos en el artículo 3, el mandamiento del sábado. Aquí nos dice en este artículo de el Papa es de dignidad tan sublime y suprema que, hablando con propiedad, no ha sido establecido en algún grado de dignidad, sino más bien ha sido puesto en la misma cumbre de todas las dignidades. Él es supremo Dios en esta tierra. Por eso es que el Papa, cuando surgió en el 538, ostentaba llevar esta triple corona, donde lo hace rey del cielo, de la tierra y del inframundo. Por eso es que la escuela sabática nos dice que hizo el cuerno pequeño. Y ya la Biblia nos ha dicho que este cuerno tenía ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. Y que también este cuerno pequeño combatía a los santos y los vencía. Vamos a mirar nosotros ahora la cuarta pregunta. ¿Cuánto tiempo continuaría su guerra contra el pueblo de Dios? Y Daniel 7, 21 y 22 nos dice, vi que este cuerno pequeño combatía a los santos y los vencía. ¿Hasta cuándo continuaría su guerra contra el pueblo de Dios? Hasta que vino el anciano de días y pronunció juicio en favor de los santos del Altísimo. Y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Miren lo que nos va a decir la nota número 3, hablando de esta pregunta 4. Estos versículos muestran claramente que el papado existirá como un poder perseguidor hasta cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Hasta cuándo es que vas a continuar este cuerno pequeño persiguiendo a los santos? Hasta que Cristo venga por segunda vez. ¿Por qué es que Él va a continuar persiguiendo a los hijos de Dios, a los santos? Dicho sea de paso, ¿quiénes son los santos? Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de quiénes son los santos, a quienes persigue. En Apocalipsis capítulo 14 nos va a decir
Dice la Biblia, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12 nos dice quiénes son los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios. Esos son los santos. En Apocalipsis, ahí mismo, en el capítulo 22 y el versículo 11 nos va a decir quiénes son los santos. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es sucio, ensúciese todavía más. Y el que es justo, sea justo todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía más. Es decir, los que guardan los mandamientos de Dios, que incluye el sábado, se van a seguir santificando. A estos que guardan los mandamientos de Dios y que guardan el día del Señor, el sábado, el cuerno pequeño los va a perseguir. Ya hubo una persecución, como dice Daniel 7, de tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, 1260 días. Pero como nos dice el libro de Ezequiel que un día equivale a un año, serían 1260 años. Comenzando desde que el cuerno pequeño tomó el trono en su totalidad en el 538, culminando la persecución en 1798. Pero la profecía declara que este cuerno pequeño, que Juan lo mira ahora como una bestia en el Apocalipsis 13, versículo 1 y 2, que recibiría una herida de muerte basada y tomada en 1798, esa herida sería sanada. A partir de ahí, la persecución contra los que guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús, aquellos que se siguen santificando, van a ser perseguidos por este cuerno pequeño que su herida habrá sido sanada. El apóstol Pablo nos habla de estos santos en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 1, hablando de los santos. Miren lo que dice, versículo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y nuestro hermano Sóstenes. Y miren ahora lo que va a decir. A la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Tristemente, este cuerno pequeño que tiene ojos como de hombre, que tiene inteligencia, que tiene astucia, él llama a los santos, a los que ya han pasado al descanso, a los ídolos, a esos ídolos de piedra que no pueden caminar, que no pueden oír, que no pueden hablar. A estos ídolos, a estos hombres y mujeres que han pasado al descanso y después los canonizan. A ellos, este cuerno pequeño les llama los santos. Pero de acuerdo a la Biblia, los santos son aquellos que son llamados a ser santos y para seguirse santificando, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Por eso miren lo que sigue diciendo la nota de estudio de la escuela sabática. Estos versículos muestran claramente que el papado existirá como un poder perseguidor hasta cuando Cristo venga por segunda vez. La bestia entra viva en el lago de fuego. Aquí está el castigo de la bestia,
Eso es lo que dice Daniel 7:11. Entonces miré a causa de las palabras tan arrogantes que hablaba el cuerno. Miré, dice Daniel, hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. Dice el comentario, la nota de estudio de la escuela sabática. La bestia entra viva en el lago de fuego. Será un poder vivo y perseguidor tanto como la bestia de dos cuernos o el falso profeta. Una de las cabezas de la bestia, la cabeza papal, recibirá una herida mortal. Y así su poder perseguidor sería quitado por un tiempo. Esta herida mortal fue dada en 1798, pero será sanada, como se declara en la misma escritura. Y luego sus persecuciones serán reavivadas. Y luego colocan una cita de el libro La Gran Controversia, el volumen 4, que para ese entonces era el más reciente. Para 1911 sacaron el volumen 5, que sería el libro completo de la Gran Controversia. Dice aquí, el romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos, es a saber, los santos, el pueblo de Dios. Por tanto, dice, tendrá el poder de perseguir y lo utilizará. Pero ¿hasta cuándo va a estar persiguiendo este cuerno pequeño o el papado? Va a estar persiguiendo, hermanos, amigos, hasta el mismo tiempo de la segunda venida. De ahí que los santos del Altísimo claman por su liberación, porque este cuerno pequeño los perseguirá al grado que va a querer matarlos. Tristemente, la profecía dice que sí, hay un número que este cuerno pequeño, el papado, matará, destruirá, llevará a la persecución y le serán entregados en sus manos, porque así está dictado en la profecía. También dice la profecía que muchos a los cuales este cuerno pequeño, el papado, persiga, en las escenas finales terminarán algunos en las cárceles, otros refugiados en escondrijos, otros en las montañas, en las selvas, en diferentes lugares, porque nuevamente se le dará el poder a este cuerno pequeño, que es el papado, el poder de perseguir a los que guardan los mandamientos de Dios, a los que guardan el día del Señor, el día sábado. Por eso te hacemos la invitación. El Señor Jesús lo dijo claramente. Aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Mas aquel que pierda su vida por causa de Dios, la salvará. Es decir, Dios guardará su nombre en el libro de la vida para ser heredero del reino eterno de Dios. Les hacemos la invitación para que ustedes, por ustedes mismos, vayan a investigar si lo que se ha dicho aquí en esta introducción de esta escuela sabática, la lección número 9, está de acuerdo con la historia, con las sagradas escrituras y con los testimonios que ellos mismos presentan, para que así nos demos cuenta a quién estamos siguiendo.
Si estamos obedeciendo mandamientos de Dios o estamos obedeciendo mandamientos de hombre. Gracias a Dios que la Biblia dice que Dios tiene un pueblo ahí que va a salir por conocer esta verdad. Y probablemente tú seas uno de ellos. O probablemente tú fuiste uno de ellos, al cual cuando recibiste esta preciosa verdad, Dios te dijo que tomaras la decisión. O te colocas el sello de Dios o te colocarás por voluntad propia la marca de este cuerno pequeño. Dios jamás violará el libre albedrío que Él le ha dejado a cada uno de nosotros. Pero la Biblia nos declara claramente, y no hay nadie que pueda cambiar, y no hay nadie que pueda refutar. No hay nadie que pueda cambiar, no hay nadie que pueda refutar que así como se cumplieron las profecías al pie de la letra, y hay un profeta que hasta el día de hoy está vigente y que redactó al pie de la letra la profecía de nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento, su desarrollo, su ministerio, que registró los eventos que él iba a pasar, ese mismo profeta que registró, que lleva por nombre Isaías, también dejó registrado en Isaías capítulo 66, versículo 22 y versículo 23, que así como hay cielos nuevos y tierra nueva, también toda carne vendrá en cielos nuevos y en tierra nueva a adorar a el Dios Todopoderoso en el día sábado. La pregunta es si se cumplieron todas las profecías al pie de la letra de este profeta. Surge también la cuestión, ¿se cumplirá esa profecía de que todos vendrán a adorarle en el día del Señor, su santo sábado? La respuesta es sí. Por eso te hacemos la invitación a que te quedes con un escrito está. Y no, como dice el catecismo de la Iglesia Católica, por tradición de ellos mismos. Si Dios lo permite, el día de mañana continuaremos con las preguntas número 5. ¿Cómo terminará este cuerno pequeño? ¿Hasta dónde llegará? ¿Cuál será su castigo? Y por eso, queridos hermanos, les invitamos para que usted siga proclamando este mensaje. Ya se ha declarado que nos van a perseguir, pero no importa, ya lo hicieron en el pasado y muchos hijos de Dios están ahí resguardados en sus tumbas para escuchar la voz melodiosa de aquel que les va a decir: venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros. Mientras que otros también se ha profetizado que quedarán vivos para ver venir el glorioso advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te invitamos para que seas parte de uno de estos dos grupos, cualquiera de los dos. Lo más importante es que, como dice el apóstol Pablo, le veremos cara a cara sin velo que nos los oculte. Vamos a dejarlo el día de hoy hasta aquí, y si Dios no nos lo permite, el día de mañana continuaremos con la lección para mirar cuándo será destruido el papado. Vamos a finalizar con una palabra de oración. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Gracias por habernos dado el privilegio, Señor mi Dios, de haber estudiado tu profecía, de haber declarado, Señor, que tu palabra es segura y que has dejado registrado lo que cada reino haría. Hemos llegado en esta noche a este cuerno pequeño que surgió de entre los 10,
que surgiría después del año 476 después de Cristo, derribando a los érulos, a los vándalos, a los ostrogodos, y que posteriormente Justiniano llamaría al obispo de Roma cabeza de la iglesia y corrector de los herejes, estableciéndose así en el 538 para comenzar esa persecución contra tus hijos, contra aquellos que en ese entonces estaban guardando los mandamientos de Dios, estaban guardando tu santo sábado, y que la persecución continuaría hasta el año 1798. Tu Biblia ha declarado que esa persecución se reavivará. Hoy precisamente muchos están siendo perseguidos psicológicamente por medio de la vacuna que se está exigiendo en diferentes partes del mundo. Muchos ya se han dado cuenta, Señor, que la persecución psicológica ha comenzado, pero seguirá aumentándose hasta convertirse en la gran persecución. Pero sabemos, Señor mi Dios, que usted tiene un remanente que va a declarar en sus labios y dirá: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso, Señor, acompáñanos, danos fuerza, fe y esperanza para podernos sostener de parte tuya, ya que tu palabra dice: sin ti nada podemos hacer. Por eso, pues, mi Dios, bendice a mis hermanos que el día de hoy tuvieron a bien estar aquí conectados a través de estos medios, y prepara nuestros corazones para el día de mañana. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a finalizar el estudio del día de hoy y los vamos a dejar con una preciosa y linda alabanza, donde nos dice que Dios nos ha dejado una promesa dulce. Hasta el día de mañana y que el Señor les bendiga. Promesa dulce, yo vendré y a los que sufren salvaré. Responde mi alma, presto ven, ansioso esperaré. Ven, Señor, mi Redentor, ven, Señor, mi Redentor. Responde mi alma, presto ven, Señor, mi Redentor. Los santos vuelven a vivir, al cielo todos subirán, y en tierra dado años mil ha de quedar Satán. Ven, Señor, mi Redentor, ven, Señor, mi Redentor. Responde mi alma, presto ven, Señor, mi Redentor. Desciende entonces la ciudad, los malos levantados son a oír el fallo de su juez, eterna perdición. Ven, Señor, mi Redentor, ven, Señor.